sus más nobles y eternos sentimientos. Este capítulo de nuestra historia comienza con una dictadura que pretende borrar de un día para el otro 10 años de peronismo y termina con una noche de los bastones largos e ideas cortas. Pero antes hagamos un pequeño repaso, recorramos un poco la línea de tiempo. Si el irigoyenismo había abierto las puertas a la participación política de las masas, el peronismo abrió las puertas a los derechos sociales y aseguró una distribución más justa de la riqueza. El golpe de 1955 se gesta con el claro objetivo de terminar con el gobierno de Perón. El 16 de septiembre, desde la Escuela de Artillería de Córdoba, el general Eduardo Lonardi inicia un alzamiento militar a gran escala. Un nuevo golpe de Estado usurpa el poder y pone fin a 9 años de gobierno peronista. Comienzan 10 años de dictaduras militares y democracias condicionadas. El golpe de 1955 tiene el apoyo de la Marina, los comandos civiles radicales y socialistas, la sociedad rural, la Iglesia Católica y representantes del empresariado más reaccionario. Poco después del mediodía llegó al Aeroparque de Buenos Aires el general Lonardi. El nuevo gobierno, autoproclamado Revolución Libertadora, sostiene que su misión es liberar al país de la peor de las tiranías. Hay aplausos y emoción en los rostros. Encantado pero feliz Lonardi va al encuentro de sus compatriotas la responsabilidad del mando. Ambos emprenderán algo tan difícil como la revolución misma. El camino a la Casa Rosada está jalonado por el entusiasmo. Una vez usurpado el poder, comienzan a evidenciarse las luchas internas entre los militares golpistas. El presidente Lonardi, del ala nacionalista y católica, cree en una política conciliatoria con el movimiento obrero. La Plaza de Mayo, inundada de gente, recibe el mensaje de Lonardi. Ni vencedores, ni vencidos. Está dispuesto a mantener las conquistas sociales obtenidas durante el peronismo con la condición de que los trabajadores se mantengan alejados de la figura de Perón. El otro bando, el llamado liberal, está convencido de que el peronismo fue un movimiento nefasto y perjudicial para el país y se propone terminar con todas las políticas implementadas durante sus años en el poder. Uno de sus líderes es el vicepresidente de facto, el contraalmirante Isaac Francisco Rojas. No podíamos dejar sin castigo a los culpables y sin sanción a los que con su adhesión calculada, interesada, puesta a precio, hicieron posible la tiranía totalitaria. Para contrarrestar las medidas de apertura al movimiento obrero impulsadas por Lonardi, Rojas promueve la creación de una Junta Consultiva Nacional. Pronto la nación estará de nuevo sana y feliz, olvidada de las vergüenzas pasadas y las penurias actuales. Esta concentración no ha tenido fines políticos o electoralistas. Ha sido una cita de honor para la ciudadanía a fin de reafirmar con su inmensa presencia los ideales de la democracia argentina. La decisión libre de la ciudadanía, afirmada en el valor de los ideales intentados, hace posible esta jornada para la historia de la democracia argentina. 3 días después de conformada la Junta, las tensiones internas entre las dos alas del gobierno militar estallan.
Lonardi es obligado a renunciar y su lugar es ocupado por Pedro Eugenio Aramburu. La gestión del general Pedro Aramburu puede afianzar la hermandad nacional. Pedro Eugenio Aramburu es un militar profundamente liberal y antiperonista. Si bien su regimiento no se pliega al golpe de septiembre, tiene tanta prédica dentro del nuevo gobierno que termina por ocupar el lugar de Lonardi. Hablando al pueblo, el general Aramburu manifiesta: la revolución tiene sus planes trazados y ellos desembocan en las soluciones que todos anhelan. Ni bien asume, Aramburu emprende una política de persecución y proscripción destinada a acabar definitivamente con el peronismo. Queda prohibida en todo el territorio de la nación la utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes. Se interviene la CGT, se disuelve el Partido Justicialista, El escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto, el de sus parientes, se inhabilitan a todos sus afiliados para ser empleados del Estado, las expresiones peronismo, peronista, justicialismo, justicialista, y se suspenden a todos los delegados gremiales nombrados después de 1952. la abreviatura PP, las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las composiciones musicales, Marcha de los Muchachos Peronistas y Evita Capitana, o fragmentos de las mismas, y los discursos del presidente depuesto o su esposa, o fragmentos de los mismos. Todos los símbolos peronistas deben desaparecer. No deben quedar rastros del movimiento político que ha gobernado al país durante los últimos 9 años. Los diarios, que brindan su total apoyo al gobierno de facto, deben recurrir a eufemismos para referirse al peronismo o a Perón, que es aludido como el tirano prófugo o el dictador depuesto. La revolución libertadora será la última, expresó el general Aramburu. Así lo quiere la patria en la vibración de sus más nobles y eternos sentimientos, unida e indisoluble en las estrofas inmortales de su himno. Os juremos con gloria morir. La dictadura de Aramburu se propone volver al país previo a 1945. Una de sus primeras medidas es derogar la Constitución sancionada durante el gobierno de Perón. La firma de Aramburu acaba con una Constitución que ha establecido los derechos del trabajador, la igualdad jurídica del hombre y la mujer en el matrimonio, los derechos del niño, de la ancianidad, la estatización del comercio exterior, la nacionalización de los recursos naturales, la estatización de los servicios públicos y el voto directo. La dictadura inicia una violenta represión contra el movimiento obrero. Muchos empresarios aprovechan para no cumplir con los convenios colectivos de trabajo y confeccionan listas negras que dejan sin trabajo a cientos de trabajadores. ¿Cómo despedido? Vía. Vía. La respuesta de los obreros no se hace esperar. A medida que crece la represión y se deterioran las condiciones laborales, surge desde abajo la resistencia peronista. Rápidamente se advierte la existencia de grupos de acción perfectamente dirigidos. De ellos parte la provocación y enseguida comienzan los desmanes. La policía debe abandonar entonces su serena actitud de expectativa y proceder con energía. Las acciones de protesta incluyen volanteadas, pintadas, huelgas ilegales, sabotajes en las fábricas
y detonación de explosivos caseros, popularmente conocido como caños. Los obreros peronistas intervienen las pintadas a favor de la Libertadora y las transforman en un símbolo de lucha. Al mismo tiempo, dentro del ejército, surge un grupo de oficiales que están decididos a defender la obra llevada adelante por el peronismo. Liderados por el general Juan José Valle, el 9 de junio de 1956, los militares peronistas organizan un levantamiento armado que intenta tomar la escuela de suboficiales de Campo de Mayo y las principales guarniciones de Buenos Aires. El alzamiento exige el cese de la persecución al peronismo y tiene como objetivo crear las condiciones necesarias para el regreso definitivo de Perón a la Argentina. Declaramos solemnemente que no nos guía otro propósito que el de restablecer la soberanía popular, esencia de nuestras instituciones democráticas, y arrancar a la nación del caos y la anarquía que ha sido llevada por una minoría despótica, encaramada y sostenida por el terror y la violencia en el poder. La insurrección es rápidamente sofocada y sus integrantes detenidos. Valle logra escapar y refugiarse en la casa de un amigo. Aramburu quiere demostrar que la Libertadora no tolera ningún intento de sublevación y al día siguiente establece la ley marcial. Todos los oficiales involucrados en el levantamiento son fusilados. Al mismo tiempo, un grupo de militantes y obreros peronistas son detenidos. En una comisaría del Gran Buenos Aires se los tortura durante horas. Y en el medio de la noche son trasladados a los basurales de José León Suárez, donde se los acribilla a balazos. Algunos de los baleados logran sobrevivir y posteriormente dan su testimonio a Rodolfo Walsh, quien contará esta historia en el libro Operación Masacre. El 12 de julio, Valle se entrega ante quien cree su amigo, el edecán de Aramburu, capitán de navío Francisco Manrique. Manrique intenta interceder ante Aramburu para que no fusile a Valle, pero Aramburu no cede. Esa misma noche, Valle es fusilado en la penitenciaría de la calle Las Heras. A esa altura, ya son más de 30 los militares y civiles ejecutados. Desde el exilio, Perón intenta organizar la resistencia y en noviembre de 1956 nombra como delegado personal a John William Cook. Cook es un abogado constitucionalista y exdiputado durante el primer gobierno de Perón. Según él, el peronismo debe transformarse en un movimiento revolucionario. Su nombramiento como delegado de Perón reafirma la preocupación de los sectores militares que creen que el justicialismo puede arrastrar al país al comunismo. El fin de la Segunda Guerra Mundial ha dejado al planeta dividido en dos áreas de influencia bien diferenciadas, bajo la hegemonía de los Estados Unidos y de la Unión Soviética. Este enfrentamiento es conocido como Guerra Fría porque siempre ocurre lejos de los campos de batalla. Las dos superpotencias se disputan la hegemonía global. Representan dos formas antagónicas de ver el mundo.
el capitalismo y el comunismo. La ciudadanía de toda la República exalta su fervor ante la elección de convencionales constituyentes. A principios de 1957, la Revolución Libertadora intenta crear las condiciones para una posible salida democrática. Con ese fin, convoca elecciones para una Convención Nacional Constituyente que tiene como objetivo reemplazar la Constitución de 1949. La patria, horas antes de los comicios. Desde muy temprano, las calles cobran singular fisonomía. Frente a los tribunales, ciudadanos de ambos sexos esperan turno para aclaraciones y consultas relacionadas con la emisión del voto. Para el pueblo no será nunca una solución salir de las manos de una dictadura militar para caer en las de otra. El camino está en la resistencia civil. Cuando vota el presidente provisional, general Aramburu, tenemos una inmensa masa popular con nosotros. gira por los núcleos que aguardan turno para sufragar. Desde el exilio, Perón les pide a sus seguidores que voten en blanco como forma de expresar el rechazo a la farsa democrática. En las calles, las colas sintetizan el entusiasmo de todas las clases sociales presentes en la trascendental ocasión de definir la futura fisonomía institucional del país. El voto de todos los sectores reafirma la conciencia cívica del pueblo y acude en masa a la marcha de honor. Cerradas y selladas nuevamente, las urnas son conducidas al Congreso de la Nación para el escrutinio definitivo. En el recinto de las leyes, los votos, concreción de la soberanía del pueblo, quedan bajo la custodia de las armas de la patria. La mayoría de las bancas se dividen entre las dos facciones en las que está dividido el radicalismo, pero el verdadero triunfador es el voto en blanco peronista, que obtiene un 24% de los votos. El primer voto corresponde a la Unión Cívica Radical. Este resultado muestra que a pesar del intento de borrarlo del mapa político, el peronismo sigue vivo. Su líder, a miles de kilómetros de distancia, continúa marcando el ritmo de la política argentina. El camino es la lucha sindical, compañeros. Uno de ustedes que me diga, con la mano en el corazón, que me desmienta, que el peronismo no es la única garantía para el bienestar de los trabajadores, ¿o no? ¿Uno? ¿No me lo dicen? Después de los fusilamientos del 56, los obreros peronistas abandonan momentáneamente la posibilidad de la resistencia armada. Fíjate lo que le pasó al Tano. Lo echaron a la mierda. Así te va a pasar a vos, me va a pasar a mí. Acá nos echan a todos. Ahora el único líder de nosotros es el general. El momento es ahora, muchachos. Hay que actuar ahora, viejo. El general lo necesita ahora. Mañana es tarde. Con sus principales líderes presos o fuera del país, nace una nueva camada de dirigentes que han surgido de las segundas líneas de los sindicatos durante el gobierno peronista y entre los delegados de la resistencia. Durante la última década, todas las luchas tenían un objetivo bien claro: reconquistar el poder para el pueblo. La acción se antepondría siempre a la formulación teórica. Entonces ahora es que tenemos que estar todos juntos, unidos, tenemos que seguir luchando, trabajando. Vamos, muchachos, tenemos que hacer que vuelva al país el único líder de los trabajadores, el general Perón. El Congreso Normalizador de la CGT, convocado por la Libertadora, fracasa y los trabajadores quedan divididos en dos centrales. Las 62 organizaciones que agrupan los sindicatos peronistas y las 32 organizaciones que nuclea a los otros gremios. Al mismo tiempo, se lleva a cabo en Santa Fe la Convención Nacional Constituyente con representación de todos los partidos menos el peronismo. Santa Fe. La Convención Constituyente prosigue tratando las impugnaciones al cuerpo, dando lugar a prolongados debates relacionados con las facultades de la Asamblea. Al finalizar su extenso discurso, sorprende el doctor Alfredo Palacios con el anuncio tácito, a título exclusivamente personal y no partidista, de la posibilidad de su retiro de la Convención si ésta no apoya la tesis, cuya defensa termina con las siguientes palabras. Señores convencionales, cuidemos con amor de nuestro pueblo para que no vuelva a oscurecerse la libertad. La Unión Cívica Radical concurre dividida a la convención. La Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Ricardo Balbín, considera que el peronismo es una enfermedad que debe ser erradicada.
La Unión Cívica Radical Intransigente, en cambio, propone el levantamiento de la proscripción. Su principal referente es Arturo Frondizi. Arturo Frondizi es un abogado e intelectual correntino que comienza a militar en el radicalismo tras el golpe de 1930. Frondizi lidera la línea combativa que propone una lucha sin tregua, concurriendo a las elecciones y usando las bancas como trinchera. En 1954, Frondizi es nombrado presidente de la UCR y suma la tradicional bandera radical de defensa de la democracia política, la defensa de una democracia social. Muchos radicales se oponen a estas nuevas banderas que ven más cercanas al peronismo o incluso al comunismo. Los radicales le hemos dicho al gobierno provisional que consideramos indispensable la aprobación de un plan político como método para tranquilizar a la República. Cuando a fines de 1957 la Libertadora llama a elecciones, Frondizi busca acercarse a Perón. El líder exiliado, que en principio apoya a los comandos de la resistencia, decide cambiar de estrategia. Teme que su ausencia en los comicios debilite su posición en el escenario político. Para evitarlo, en las semanas previas a las elecciones del 23 de febrero, concreta un pacto secreto con Frondizi. Para eso envía como emisario a su delegado personal, John William Cook, que se entrevista con Rogelio Frigerio, mano derecha de Frondizi y eminencia gris de lo que después se llamaría el desarrollismo. Con este pacto electoral, Frondizi se compromete a levantar la proscripción que pesa sobre el partido peronista, a cambio de que Perón aconseja a sus seguidores votar por el candidato del radicalismo intransigente. Los comicios que abren a la República el camino de su recuperación institucional hallan eco apasionado en el pueblo. Mujeres y hombres responden al mandato de sus conciencias y acuden con entusiasmo al comicio para decidir el destino de la patria. A la hora fijada para la terminación del acto eleccionario, las urnas van a develar la incógnita. La consigna se difunde entre los peronistas y Frondizi se convierte en el nuevo presidente al superar por un amplio margen a Ricardo Balbín, el candidato de la Libertadora. Ante los cómputos que consagran su victoria, habla el país, el doctor Arturo Frondizi, poniendo término a la intensa jornada. El pueblo ha expresado en las urnas su voluntad. Frondizi llega al poder con mayoría en el Congreso y la totalidad de las gobernaciones provinciales en manos de la UCR intransigente. Esta es la hora de la serenidad. Serenidad en los triunfadores y serenidad en quienes fueron sus adversarios. A pesar de esto, se encuentra cercado por varios frentes. Solo la fe, la capacidad y el patriotismo de los gobernantes consagrados por la voluntad popular puede colocarnos en la ruta de nuestra total recuperación. Por un lado, los militares desconfían de Frondizi por el pacto con los peronistas. Los sindicatos lo presionan permanentemente para que levante la proscripción del partido. La Unión Cívica Radical del Pueblo de Balbín no solo no lo apoya, sino que le juega en contra. Intensificar el aprovechamiento de nuestras fuentes energéticas, transformarla en fuerza creadora, ejercer el dominio absoluto en la explotación del petróleo. Durante su primer año de gobierno, Frondizi toma una serie de medidas para ganar tiempo y mantener la iniciativa política. Defender celosamente nuestras industrias tradicionales que han sido y seguirán siendo fundamento de prosperidad común. Otorga un aumento de salarios del 60%, presenta un plan de inversiones en áreas consideradas estratégicas, dicta una ley para favorecer la radicación de capitales extranjeros en el país y firma acuerdos para que compañías británicas y norteamericanas exploten el petróleo argentino. En ese contexto, toma conocimiento público una reunión secreta del presidente con Ernesto Che Guevara, ministro de Industria de Cuba, desde la Revolución. El 1 de enero de 1959, las fuerzas revolucionarias lideradas por Fidel Castro y el Che Guevara ingresan triunfantes a La Habana
tras derrotar al ejército del dictador Fulgencio Batista. La ciudad celebra jubilosamente la caída de Batista y el triunfo de Fidel Castro. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. La tendencia socialista del nuevo gobierno enciende la alarma de los Estados Unidos, que teme un avance del comunismo sobre el resto de América. El presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy llama a todos los países del continente a aislar a Cuba, pero Frondizi resuelve no sumarse al boicot. Esta decisión y la noticia de su encuentro secreto con el Che reavivan las sospechas de las Fuerzas Armadas, que presionan al presidente hasta obligarlo a romper relaciones con el país caribeño. A comienzos de 1962, Arturo Frondizi atraviesa el momento más difícil de su mandato. Los peronistas se sienten traicionados. Los militares desconfían de él y endurecen los planteos que condicionan su gobierno. Balbín también lo enfrenta. En este complejo escenario, Frondizi tuvo una arriesgada decisión: levantar la proscripción del peronismo para las próximas elecciones provinciales. Pero el resultado no es el esperado por el presidente. En las elecciones del 18 de marzo de 1962, el peronismo se impone en 9 provincias, incluyendo la de Buenos Aires, y profundiza el malestar de las Fuerzas Armadas. Ante la amenaza de un golpe, Frondizi cambia todo el gabinete e interviene en las provincias donde han ganado los peronistas. Pero ya es demasiado tarde. La residencia de Olivos es ahora el escenario de dramáticas horas. Los altos mandos han resuelto insistir en el pedido de renuncia al doctor Arturo Frondizi. La respuesta es siempre una: no renunciaré. Son las 7 y el presidente queda arrestado. 46. Frondizi es detenido y trasladado a la isla Martín García. Desde ese momento, la pequeña isla del Río de la Plata se la llama en broma YPF, por las iniciales de los expresidentes que han sido encarcelados allí: Irigoyen, Perón y Frondizi. En nombre de la democracia, llamaron elecciones el 18 de marzo de 1962, y le resultó el triunfo arrollador del peronismo, pero eran obligados a anularla y encarcelaron al presidente constitucional para crear un gobierno títere. La presidencia de Frondizi dura 4 años que transcurren en una permanente tensión. Enfrentado con los peronistas, abandonado por su propio partido y acorralado por los militares, es derrocado el 29 de marzo de 1962. Son las 7 y el presidente queda arrestado. A las 7:46, en su automóvil oficial y escoltado por otros coches donde viajan altos jefes de las 3 armas, se dirige al sitio prefijado, el Aeroparque. En su reemplazo asume sorpresivamente José María Guido, el presidente del Senado. Pero si el golpe lo dan los militares, ¿por qué no asumen ellos el poder? En ese momento, los militares están divididos. Por un lado están los oficiales que quieren erradicar el peronismo de la vida política del país, a quienes se los conoce como los colorados. Otro sector, el de los azules, propone el alejamiento de las Fuerzas Armadas de la política y pide un próximo llamado a elecciones. Temen que las divisiones internas del ejército permitan la infiltración de su principal enemigo, el comunismo. Para imaginarnos lo que está pasando
necesario en la Argentina actual, es preciso conjugar simultáneamente la incomprensión propia de la ignorancia, la soberbia del reaccionarismo contumaz y la falsedad de los grupos que sirven intereses inconfesables. Guido asume el poder fuertemente condicionado por las Fuerzas Armadas, que le exigen un compromiso por escrito en el que lo obligan a mantener la proscripción del peronismo y agregarle la del comunismo. Como ministro de Economía asume nuevamente Álvaro Alzogaray, que decide posponer todos los pagos a los empleados públicos y de las jubilaciones, y al mismo tiempo aumenta los impuestos y toma nuevos créditos externos con el Fondo Monetario Internacional. En este contexto, en septiembre de 1962, estalla el conflicto entre las dos facciones del ejército. Guido reacciona rápidamente y nombra como comandante en jefe del ejército al líder de los azules, el general Onganía. Onganía es autoritario e integrista católico, un ferviente anticomunista. Junto a Onganía trabaja el doctor en Ciencias Políticas y periodista Mariano Grondona. Grondona es el cerebro de los azules y redacta sus comunicados en los que afirman respetar la Constitución y estar a favor de un próximo llamado a elecciones. Al poner a Onganía al mando de las fuerzas, Guido logra unos meses de estabilidad hasta que una crisis internacional renueva el conflicto entre azules y colorados. En las calles céntricas se levantan barricadas que prevén ataques. Onganía, comandante en jefe del ejército, se pone al frente de la represión. Los revolucionarios tomaron las radios de la capital federal, pero al poco tiempo fueron desalojados. A la hora 15 del mismo día, el aeroparque en poder de los rebeldes se rinde ante las fuerzas del gobierno. El triunfo corresponde nuevamente al sector azul, pero el grado de enfrentamiento ha llevado a Onganía y los suyos a buscar la unidad. Esto implica dejar nuevamente afuera de las próximas elecciones al peronismo. Bombardeado por aviones de la Marina sublevada. La historia se ocupará de decir de quién fue la culpa, quién faltó a sus juramentos, quién lo pudo evitar y no lo hizo. Pero mientras esa hora llega y también después, la República llora sobre sus muertos, a quienes unos llaman héroes y otros víctimas, a quienes unos llaman leales y otros rebeldes, y que para padres, hermanos, novias y el pueblo todo, solamente son sus seres queridos. Sobre esas cenizas, sobre esos cadáveres, sobre este desastre, sobre este dolor, la nación vuelve a gritar acongojada. Las nuevas elecciones se anuncian para el 7 de julio de 1963. El peronismo proscripto trata de armar un frente con la Unión Cívica Radical Intransigente y otros partidos menores. La CGT, que por aquellos años se encuentra bajo el control de Augusto Bandor, busca imponer su candidato. Perón, receloso de la independencia que ha tomado el movimiento obrero peronista, desde su exilio designa como candidato a Vicente Solano Lima, un antiguo conservador devenido en peronista. Sin embargo, el presidente Guido mantiene la proscripción e impide la participación de la fórmula peronista. Con la mayoría del pueblo impedido de elegir a quien desea, el voto en blanco es el gran ganador. 7 de julio de 1963. Las elecciones